Hola amigos, bienvenidos a este episodio, un nuevo episodio más de este podcast El viaje regreso al alma. Y bueno, pues como si esta es la primera vez que tengo yo la fortuna de que estés aquí con nosotros, pues te cuento un poco qué hacemos aquí. En cada uno de los episodios tengo a un viajero del camino espiritual, que en cada uno de estos episodios vamos a estar hablando de cómo su profesión, todo lo que ellos hacen en su día a día, tiene que ver sí o sí con su camino espiritual. Y aunque nosotros no nos dedicamos a esa profesión o aunque nunca hagamos lo que nuestro viajero de este episodio en lo particular hace, todo lo que él hace de una u otra manera lo podemos aplicar a nuestro camino espiritual. Así que súper feliz de tenerte aquí, Fernando Zagardía. ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y la verdad muy contento también de participar de tu espacio, Clau. Ay, no, gracias a ti por la oportunidad de escuchar tu historia, porque a mí me encanta, algo de que me ha traído mucha satisfacción en este podcast, es que muchas veces cuando pensamos en espiritualidad, pues pensamos a lo mejor en estos grandes gurús, estos grandes maestros, que están en esos templos lejanos, y a mí la vida me ha enseñado que los grandes maestros caminan en el piso y van en la calle y tienen trabajos 24/7 y tienen problemas y se caen y se levantan y estos maestros que realmente están viviendo su vida día a día y hacen lo mejor que pueden. Entonces, cada uno de mis viajeros del camino espiritual han sido esos maestros para mí. Entonces, Fer, antes de que nos vayamos introduciendo al tema de hoy, como siempre, mi primera pregunta en este caso, ¿quién es Fernando? Bueno, Fernando, soy yo, soy una persona de 41 años, soy arquitecto, como profesión troncal podría decir arquitecto. Ujú. Luego la curiosidad me fue llevando por otros caminos. Estuve también estudiando y trabajando en cosas como gestión de proyectos, estudié también coaching organizacional, hice una diplomatura en arquitectura sustentable, luego me metí en una maestría de energías renovables. Estuve mucho tiempo deambulando un poco alejado de la arquitectura pura y dura. eh, como en un camino muchísimo más racional que tiene que ver con esto de la gestión de los proyectos. Y ahora estoy lentamente volviendo a conectarme con lo que era esencialmente mi pasión y lo que realmente me movilizaba, que es la arquitectura. Así que hacia ahí estoy yendo en este momento. No, pues sí, mira, justo me diste pie a mi siguiente pregunta. Mucho de lo que hemos hablado también en cada episodio es cómo siempre hay como una semillita que generalmente todos lo hemos entendido desde niños, eso a lo que jugábamos siendo niños o eso que anhelábamos, ¿no? Cuando todavía no entraba a nosotros el chip de la responsabilidad del adulto y, ¿no? Y los pagos y todo eso, sino simplemente esa chispa creativa, eso que de una u otra manera le hemos llamado el llamado, ¿no? Nuestro propósito. Y para ti fue la arquitectura de una u otra manera, ¿no? Como una profesión. Pero realmente a ti, siendo niño, siendo joven, ¿qué fue lo que la arquitectura, eso que brilló diferente para ti? Que dijiste esto, por aquí es. Bueno, viéndolo en retrospectiva, sí que puedo como reconstruir ese paso a paso y poder enmarcar todos los intereses que tenía de niño, todas las cosas que hacía de chico Ujú. en la arquitectura, ¿no? Por esa visión transversal a todo lo que existe en la cultura que tiene la arquitectura, ¿verdad? Yo soy una persona muy curiosa, entonces de chico tenía como esa parte creativa y de investigación y de construcción como todo en una sola actividad que era, me armaba juguetes, desarmaba uno y armaba otro, con amigos del barrio hacíamos casitas en los árboles. Mm. eh, entonces yo desde muy chico entendí que era eso lo que me gustaba, ¿no? Primero creí que era como algo mucho más técnico, más duro y me aboqué hacia la ingeniería. De hecho, empecé estudiando ingeniería Mm. y luego después entendí que también había una cuestión creativa que existió incluso a lo largo de mi adolescencia y que yo no la atendí quién sabe por qué creencias, ¿no? No le di tanto espacio, que tomó mucha fuerza cuando yo comencé a estudiar, ¿no? Es como que ahí descubrí otra parte mía que tenía que ver más con la creatividad que se me daba con cierta naturalidad
y bueno, y la arquitectura tiene este equilibrio entre la técnica, la creatividad, el arte y el raciocinio, ¿no? Si uno quiere, lo que tiene de bueno la arquitectura es que puede uno atacar cualquiera de estas cosas como a fondo, ¿no? Puede Cierto. ser un profesional sumamente técnico o Ujú, sumamente artístico o sumamente espiritual o o navegar entre todas esas aguas en distintas épocas de su vida, ¿no? Como ujú. permite eso, por suerte, la profesión. Qué interesante. Y sí, mucho de lo que tú nos estás diciendo también me interesa. Ahorita nos contarás un poco más de esta cuestión de la arquitectura sustentable, ¿no? Toda este respeto y toda esta comunión con la naturaleza de las construcciones que nosotros dejamos sobre esta tierra, ¿no? Pero antes de adentrarnos a eso, ¿qué es la creatividad para ti? ¿No? Y hoy que tienes ya a lo mejor esta mirada más espiritual, no la espiritualidad, nuevamente, como siempre lo hablamos en cada episodio, no como la práctica en sí, sino como la mirada holística de la vida, ¿no? Hoy Sí. que tú tienes más esta mirada, ¿cómo miras la creatividad? Para ti, ¿cuál es la relación entre espiritualidad y la creatividad? Em, yo me podría apoyar en una frase de Rumi, el poeta Mm, musulmán, que tiene que ver con, decía algo así como que la espiritualidad es reconocer la esencia divina que está dentro de nosotros, ¿no? mm, Entonces, la creatividad también está dentro nuestro. Eh, yo lo que he logrado comprobar a lo largo de los años que tengo de profesión, también ejercí como docente durante 7 u 8 años de dos materias, una de teoría de la arquitectura y otra de diseño de arquitectura propiamente dicho. Y es que al final, desde esa espiritualidad que se conecta con esa esencia, nace esa creatividad. O sea, esa creatividad existe en todos nosotros, simplemente que todos tenemos como distintos resortes que hacen que esa creatividad salga a flote, ¿no? Que esa creatividad se transforme en algo que uno siente y piensa, que de alguna manera atraviese, eh, salga de nuestro, o sea, de nuestro ser y se pueda materializar en un hecho artístico, ¿no? O puede ser algo tan simple como, eh, escribir un par de líneas, ya sea un ensayo o un poema, puede hacer algo mucho más simple como volverse creativo en una situación de un atasco, un embotellamiento de tránsito, ¿no? De poder encontrar una salida lateral a una problemática frecuente, eso también es ser creativo, incluso nosotros somos creativos todo el tiempo y no nos damos cuenta. Y después cosas como mucho más complejas, ¿no? Como obras, pueden ser obras de arte conceptuales o pueden ser incluso, bueno, la arquitectura es una mirada transversal e integral de la técnica, el espíritu, la creatividad, el arte y cuestiones culturales y sociales e incluso filosóficas, ¿no? Pero para mí es eso, es esencia, ¿no? Que nosotros de alguna forma esa esencia a través de la espiritualidad empieza como a crecer dentro nuestro, después pide espacio y cada uno escucha o no ese llamado y en función de eso encuentra las vías para poder expresar eso que su esencia quiere, 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 eh, quiere gritar, me animo a decir, quizás no es esa la palabra, sino no sé. que la esencia quiere mostrar, ¿no? Eh, uno, bueno, en realidad cuando digo uno hablo exactamente de mí. Yo tenía como una creencia de que la creatividad inicialmente estaba como sesgada por cuestiones inherentes a uno, ¿no? Como que uno viene de fábrica con ciertas características que lo transforman en alguien creativo sin que uno tenga que hacer nada. Y si bien hay condiciones innatas propias de las individualidades de cada uno de nosotros, hay muchos aspectos de la creatividad que se pueden trabajar, ¿no? De forma individual, porque todos somos creativos de distintas formas, y poder realmente, en primera instancia, que esa creatividad sea simplemente
el resultado de ejercicios, ¿no?, creativos, hasta que cuando se va logrando cierta gimnasia empieza realmente a emerger lo que está dentro de uno a nivel espiritual o a nivel esencial. A través de la creatividad se transforma en un hecho, el que sea, ¿no?, que generalmente termina siendo un hecho creativo o un hecho artístico. Mm. Sí, tú y yo compartimos mucho esta manera apasionada de mirar la vida y de buscar formas de tener más espacios de creatividad, ¿no? Como me encantó esta frase que dijiste, la creatividad pide espacio, ¿no? Lo entendí perfecto, lo sentí perfecto, así como cuando estás en ese lugar necesitas más espacio para poder generar más creatividad. Y al igual que tú y yo lo platicamos ya, pues esta creatividad tiene forzosamente una conexión con la espiritualidad y me gustó mucho lo que dijiste. Cada uno de nosotros somos creativos a nuestra manera, ¿no? Y creo que una de los grandes errores de cómo se nos ha vendido la creatividad es que solo es para ciertos genios, ¿no? Solo para los que, ¿no? Un Van Gogh, un Picasso, ¿no? Un Rumi, así, esta gente así que de veras rayó en la genialidad creativa y bueno, ¿qué nos queda al resto de los mortales, ¿no? Pero realmente la creatividad es como esta posibilidad que tiene nuestra alma de materializar lo que viene a dejar a esta tierra, ¿no? Y de esta manera cada uno de nosotros tenemos inmensidad de formas creativas, como lo es la energía divina, ¿no? Solo basta ver la cantidad de plantas y de flores y de frutos y, ¿no? No hay energía más creativa que la energía divina, ¿no? Y esa energía divina, pues forzosamente está en nosotros, ¿no? Entonces la creatividad sí o sí es esta manera única de cómo nosotros venimos a plasmar y a materializar a esta tierra lo que nuestra alma trae consigo, ¿no? Y es único. Y también cuando estábamos haciendo esta charla previa a que tengamos este podcast, estábamos hablando de cómo la arquitectura, que a mí me gustó mucho poderlo hablar desde ahí, es la posibilidad de materializar estas ideas, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa a todos los que tenemos como este impulso creativo, aunque nuevamente todos somos creativos, pero a lo mejor por cierta profesión, por cierta tendencia, por cierto camino de alma, hay unos que tienen más este impulso y este llamado, este fuego de la creatividad más que otros, no porque tengamos más creatividad uno que otro, pero siempre yo me noto a mí, noto a mucha gente que lo que cuesta es materializarlo, ¿no? Uf, ¿no? Los que somos creativos tenemos la cabeza llena de ideas y llena de sueños y vamos a hacer para acá y vamos a hacer para acá, pero es toda una labor saber materializarla. Y la arquitectura es eso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, totalmente, no puedo estar más de acuerdo. Yo ahí encuentro una conexión entre dos conceptos, ¿no? Uno es de Frank Lloyd Wright, que es uno de los maestros de la arquitectura moderna, que él de alguna forma dice que la arquitectura es la expresión de los valores espirituales de una época, ¿no? Claro. Eso como por un lado, Ujú. y por otro, un concepto de un filósofo de apellido de Chardin, que dice que al final no somos seres humanos que estamos teniendo experiencias espirituales, sino que somos seres espirituales que estamos teniendo una experiencia humana, ¿no? Entonces, al final, Wright desde la arquitectura y Jardín desde la filosofía y desde la teología, están como conectando y tratando de materializar lo mismo, que es el- el- la importancia de darle espacio a la espiritualidad, pero como elemento para poder expresar algún tipo de esencia, ¿no? En este caso puede ser una esencia social, ¿no? La esencia de un grupo de personas o de una familia que necesite una vivienda, una casa, un lugar donde habitar, o puede ser algo, una esencia divina, como puede ser, por ejemplo, eh, el desarrollo de la arquitectura sacra, catedrales, Total. iglesias, conventos. Entonces, al final termina siendo una forma creativa, ¿no?, que trasciende lo cotidiano, lo trágico cotidiano, diría Giovanni Papini, y que conecta con cuestiones mucho más profundas de cada uno, ¿no? Con las cuestiones más profundas del ser. Sin duda y ahí corro un poco el eje de lo general y hablo un poco de la particularidad de la arquitectura, la condensación de todas estas
cosas en un diseño es algo que reviste cierta complejidad, ¿no? No es algo, Claro. no es algo ni imposible, ni tampoco que, no Ujú. que es accesible solamente a algunos pocos, pero sí que reviste cierta complejidad y acá cae como de manifiesto la individualidad en este caso del arquitecto, ¿no? Cada arquitecto está atravesado por todo ese bagaje y esa mochila que carga en función de las experiencias que tiene de vida, de los conceptos que tiene de, por ejemplo, qué significa la familia, qué significa hogar, qué significa el amor, qué significa un refugio. Y a partir de esto, en la mano del arquitecto, cuando dibuja, alguna de estas cosas empiezan a traducirse en el diseño, ¿no? Entonces, la importancia de la espiritualidad, de tratar de ser lo más puro posible en la observación, ¿no? Dejar los prejuicios de lado, de que no, de que el diseño no se cargue de la visión, de los sesgos Exacto. cognitivos, de las creencias del arquitecto, sino que trate de interpretar y de codificar realmente lo que su cliente o su mecenas o quien le haya hecho el encargo solicita, ¿no? Sea lo más facímil posible y que no se termine transformando en un capricho de los arquitectos, ¿no? Que a veces, eso vemos mucho de eso, ¿no? Los Claro. arquitectos pecamos de eso, de creer que sabemos mejor que el que nos encarga lo que esa persona necesita, ¿verdad? Entonces a veces nuestro ego nos lleva a algunos lugares un poco extraños, ¿no? Donde dejamos de escuchar cuáles son las necesidades que tenemos que cumplimentar y bueno, y después vienen los problemas, ¿no? Porque la gente no se apropia de los espacios, porque no supimos reconocer y materializar y decodificar sus necesidades, o bueno, simplemente algo mucho más subjetivo como que les gusta o no les gusta lo Ujú. que se diseña, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia de mantenerse lo más pulcro posible de uno mismo, ¿no? Al final es uno mismo el que termina a veces distorsionando la visión de lo que el otro necesita. Eh, entonces, yo creo que ese es un buen punto de conexión. Totalmente. Ya te digo, esto que acabas de decir es como clase sobre espiritualidad y estás hablando de arquitectura, ¿no? Porque a mí eso es lo que me da mucha esperanza, la verdad, te lo confieso. Siempre escuchar a mis invitados, ¿no? A mis amigos, a mis hermanos del camino, digo, ¿no? Y una vez me acuerdo con un médico que estuvimos hablando, ¿no? Y justo él hablaba de esto, ¿no? De imagina cuántos, si hubiera cada vez más médicos mirando la medicina desde este lugar, ¿no? Y así con cada profesión, ¿no? Imagínate cada vez más arquitectos mirando su profesión con estos ojos, ¿no? Entonces, desde ahí vamos como cerrando el abismo que hay entre lo humano y lo espiritual, entre mi profesión y mi práctica espiritual, y realmente empezamos a mirar que todo exactamente es uno, ¿no? No es como que aquí sí y aquí no, ¿no? Estamos totalmente permeando nuestro ser en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que sentimos, en todo lo que decimos, ¿no? Y me parece súper interesante esto que dices del ego, porque nuevamente, aunque tú lo estás hablando en un diseño, en una arquitectura, pues así también es la vida, ¿no? O sea, mucho de lo que también yo lo he comentado en este espacio y en otros, que lo único que está siendo el más grande obstáculo para que nosotros avancemos en nuestro camino espiritual y en nuestra evolución somos nosotros mismos, ¿no? Son las cosas no resueltas de nosotros mismos. Tarde que temprano, pues eso nos va a cobrar factura, ¿no? Viene a tocar la puerta. Y lo mismo lo acabas de decir tú, ¿no? Como arquitecto, como creativo, como creador, o en el llamado de tu camino en el que estés tú, nosotros tenemos que aprender a salirnos del camino y dejar que la creación que tiene que crearse a través de nosotros pase de la manera más pura, ¿no? Porque no se trata de nosotros, ¿no? Se trata del proceso creativo y de lo que se tiene que crear a través de nosotros. Y una cosa que me parece bien importante de lo que tú haces, y lo acabas de decir también, yo sé que en arquitectura podemos, bueno, hacer muchas cosas, ¿no? Pero lo más común de la arquitectura, no necesariamente lo único, pero sí lo más común, pues es la construcción de las casas, ¿no? Y a mí esto me parece súper importante también desde el punto de vista espiritual, ¿no? Porque si para el alma su primer hogar es el cuerpo, para el cuerpo su siguiente hogar es la casa en donde está. ¿No? Y yo creo que todo este proceso, ¿no? Si hubiera más arquitectos como tú que miran este diseño y esta construcción de los espacios desde ese lugar,
pues nuevamente, no imagínate la poderosa transformación que podríamos hacer, ¿no? Sí, sin dudas. Yo esto se lo debo a grandes maestros que tuve, por suerte, por un lado en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Que lograron transmitirme esta visión, que Ujú, obviamente después yo hice mi trabajo en mi casa, ¿no? Eh, y por otro lado, otros maestros que han llegado desde otro lado, ¿no? Desde la vida, y que me han transmitido cosas que yo he logrado integrar luego a la arquitectura. La arquitectura tiene la particularidad que hay muchas formas de entrarle, ¿no? O sea, uno puede entrarle desde lo estético, desde la función, desde lo económico. Es como puedo decir, bueno, puedo hacer la casa más cara del mundo porque me sobra el presupuesto y concentrarme solamente en gastar todo el dinero que tengo. ujú, O decir, bueno, tiene que funcionar perfectamente la casa y no reparar en la calidad espacial y no reparar en las calidades de los materiales o en generar espacios de calidez. Y yo por suerte tuve una escuela que equilibraba estas dos cosas y que de alguna manera nos hacía llegar y nos hacía entender que si bien lo importante era fundamentalmente que las viviendas funcionaran como tal, ¿no? Con cosas muy simples, ¿no? Como que lo ujú, banalizo, pero que el baño no esté en el medio del living y cosas de este tipo, como que la obvio. configuración Ujú, topológica sea la correcta, pero después entender que hay una gran diferencia entre solucionar la problemática de la vivienda propiamente dicho, que esto es como necesidades básicas cubiertas de techo, y generar espacios para habitar, ¿no? Eso es fue uno de los primeros conceptos que a mí realmente me corrió la perspectiva, me cambió la perspectiva de cómo se aborda un proyecto, ¿no? Porque generalmente nosotros quedamos a veces encorsetados en metros cuadrados, cantidad de habitaciones, cuántos baños, y cuando empezás a preguntar al cliente, en este caso, al que te encomienda el diseño de su casa, cómo vive, ¿no? ¿Cuál es su estilo de vida? Si claro. tiene muchos amigos, si hace muchas reuniones, si es una persona Ujú, social, si es una persona que tiende al ostracismo, si es una persona que le gusta la música, todo esto va dando información de distintos tipos de configuración de una vivienda, ¿verdad? ujú, Pero esto tiene una energía muy potente, tiene mucha energía que realmente reconfigura la arquitectura de una forma drástica, ¿no? Entonces, entender y lograr plasmar en el proyecto la forma de vida y el imaginario de vida que tiene esa persona y que esa persona está constituida, como hablábamos hace un rato, por su esencia, por su espiritualidad, por su claro. energía, y Ujú, entender y tomar esto y realmente tomarlo en serio y no banalizarlo y no sobreanalizarlo y poder volcarlo en un papel, en un plan, en un proyecto, y de una forma articulada y que la persona cuando lo vea se siente identificado con el diseño, ¿no? Para mí es una de las cosas más satisfactorias que tiene la profesión, sí, ¿no? Que alguien entre a un lugar que diseñaste vos y digas, esto era lo que yo tenía en mente, acá me siento cómodo, acá siento que es mi claro. lugar, siento que es mi espacio. Me eh, leíste perfecto, ¿no? Ujú, Exacto, y eso es un trabajo porque requiere, a mi humilde experiencia, abrir otros canales de comunicación y de recepción de información, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones muchísimo más sensitivas e intuitivas que con el mero raciocinio, ¿no? De tratar de entender si la habitación que necesita tiene 5 por 4 metros o no sé, o que necesita tener algo más cuantitativo como 3 baños, no sé, ¿no? Insisto, lo ujú, banalizo. Sino ujú, tratar de entender cuando uno piensa en una habitación, cómo duerme esa persona, en qué horarios duerme. Entonces eso me define va empezando a definir orientaciones, tipos de materiales, distancias, dimensiones relativas de las cosas. Pero
eso es como la información inicial, ¿no? Esto es como lo más cuantificable, que un tipo Ujú, te diga, mira, yo me acuesto a las 5 de la mañana, me levanto a las 10 y yo puedo inferir ahí que tengo que tener unos buenos herramientas para que no entre la luz, que eso es como muy lineal, ¿no? Pero sí. después hay otras cosas que nacen de la conversación con la persona, que te empieza a decir, que te empieza a contar su experiencia de vida. Y eso no tiene que ver con el diseño como tal, pero sí que da muchísima información Ujú, sobre el cómo diseñar, exacto. ¿no? Sí, además Entonces, creo, ay, perdón. eh, Dime. no, no, está bien, creo que la estaba haciendo medio larga, pero iba por ese lado, No, que está bien, está bien. lo que quería, lo que quería decir en realidad es esto, es que una de las cosas por las cuales me gusta mucho el hacer arquitectónico es que tiene ese hueso para roer de la racionalidad y lo cuantitativo y lo aritmético y el mundo racional puro y duro. Y después hay otro mundo que te exige que fluya, no es que te invita, te exige que fluya. Para que haya una simbiosis perfecta, el diseño tiene que tener la dosis justa de estos dos componentes, ¿no? Tal cual. El raciocinio, la técnica y el análisis puro y duro, y lo otro que no se puede explicar mucho con palabras, ¿no? Como que te atraviesa y te lleva hacia un lugar, y a veces dejarse llevar cuesta porque tenemos, cambio la persona, tengo por una deformación profesional una capacidad desmedida a veces de sobreanálisis de las cuestiones, ¿no? Te Y, entiendo. que, y, que, y a veces uno se pasa demasiado tiempo en ese lugar, Mm. y en algunos casos la información está en el otro mundo, que cuesta muchísimo acceder porque hay que empezar a desconectar de la sobrecredulidad, ¿no? O sea, uno tiene que empezar a ser un poco más crédulo, como cuando está enfrente de una obra de arte o de una obra de teatro, y que no está pensando que el actor que está ahí enfrente personificando a alguien tiene un nombre y apellido. Uno se deja llevar por lo que ve y por lo que ese actor representa en esa obra, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. pero eso, Alejandro Dolina dice que el espectador incrédulo es el peor de los espectadores, ¿no? Entonces, uno tiene que dejarse llevar un poco por esa incredulidad que da información igual o más importante que la parte racional, pero lamentablemente tiene mala prensa dejarse, Totalmente. dejarse llevar por lo intuitivo, por esto que insisto, es como más, eh, es más de percepción, ¿no? Y no tiene tanta explicación. Mm. Qué hermoso lo que acabas de decir, la verdad que sí, y no lo pudiste haber dicho mejor, porque, pues, muchas veces también, ¿no?, pensamos que, pues sí, ¿no?, nos ubicamos nosotros dentro de nuestro camino espiritual, pero no necesariamente entendemos que el otro también está en su camino espiritual y que el otro también es un alma en su viaje, ¿no? Luego tendemos a estar como muy encerrados, muy ensimismados en nuestro propio proceso. Y esto que acabas de decir, de escuchar al otro, ¿no?, de realmente conectar con el otro de alma a alma, ¿no? No desde, no un cliente más, ¿no? Pues en algunos casos, pues sí, pero nuevamente, ¿no? Imagínate que todos nos pudiéramos realmente mirar y conectar desde ahí, ¿no? Y esta otra cuestión, ¿no? De poder desarrollar estas dos polaridades, estas dos dualidades, ¿no? Como esta experiencia humana siempre es muy dual, siempre es o blanco, negro, mujer o hombre, noche y día, ¿no? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, energía masculina, energía femenina, razón, emoción, siempre estamos navegando entre estos dos, ¿no? Y la posibilidad de que, de nuevamente, ¿no? La arquitectura, ¿no? Como profesión, pero de aprendizaje para todos, ¿no? De que no es ni tanto esto ni tanto esto, todo el tiempo es estar danzando, ¿no? En los 2 mundos, y habrá momentos en donde tenemos que aplicar la lógica y la razón, pero hay momentos en donde, sobre todo en las decisiones, sobre todo en el momento de empezar a diseñar, ¿no? En el momento de empezar a conectar con el proceso creativo, pues sí tenemos que estar conectados en esta posición artística de lo que es el alma, ¿no? Esta posibilidad mucho más pues sí, artística del alma, ¿no? Tal cual. Y quiero, no, porque estoy viendo el tiempo y no quiero que se me vaya. Te dije que se nos iba a ir tiempo rápido, pero
quisiera que nos contaras un poco de esta experiencia que tienes con la arquitectura autosustentable, con toda esta cuestión ecológica desde el punto de vista de la arquitectura. Te cuento rápido que en uno de nuestros primeros episodios, tuve aquí a un hermoso, hermoso amigo, Leo, que él es artista, pero también él está mucho en esta visión respetuosa hacia el medio ambiente, ¿no? Y toda su obra la basa en su relación con el medio ambiente. Y nos estaba contando de esto, de cómo su casa la hizo 100% sustentable, la hizo ecológica lo más que pudo, pero se fue dando cuenta que inclusive el jabón que utilizaba de ropa, aunque en la marca decía, ¿no?, que era esto, se empezó a dar cuenta que los árboles kilómetros lejos de su casa se empezaron a morir porque el agua pues iba hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue como, claro, una llamada de toma de conciencia hacia todos, ¿no? Pero tú en tu experiencia, ¿cuál ha sido este viaje hacia lo sustentable, que la arquitectura sea más un proceso de respeto hacia la naturaleza? Yo tengo como dos grandes experiencias o dos grandes áreas donde pude trabajar con ese tipo de arquitectura. La primera, que es algo más a nivel particular, con otros arquitectos. Hemos desarrollado, como bien decís, casas, pero entendiendo y utilizando los materiales que abundaban en el sitio, ¿no? Como hacer un abordaje del entorno, hacer un análisis del entorno, entender cuáles son los materiales que el entorno está como brindando de alguna forma naturalmente, ¿no? Y que abundan en ese entorno y poder trabajar con eso. La mayor cantidad de la construcción que habíamos diseñado posible, y después obviamente entras en una hibridación de usar materiales un poco más industrializados para dar respuesta a cosas que por lo menos al momento desde la naturaleza agreste no se puede responder, ¿no? Y lo otro es a otro nivel, que es mucho más industrial, por escalas de construcciones muchísimo más grandes o proyectos de mayor envergadura, donde la eficiencia o la sostenibilidad viene a partir de, por un lado, en el ejercicio proyectual propiamente dicho de diseño del edificio, ¿no? Teniendo en cuenta cuestiones como orientación, aventanamientos, materiales que se van a usar, y después en el diseño del proceso de construcción propiamente dicho en obra. Hay un concepto que se llama de la cuna a la tumba, que de alguna forma lo que trata de velar es por la conciencia y el buen uso de los materiales desde que nacen hasta que se hace la disposición final de ese material, ¿verdad? Entonces, en estos proyectos más grandes, la sostenibilidad viene dada como desde otro lado. Eh, pero esa es mi experiencia a grandes rasgos. Podría explayarme bastante más, pero creo que se volvería demasiado técnico esto. En ambos casos, hay un reconocimiento del entorno, del medio ambiente, ¿no? Uno es un reconocimiento inmediato y una toma de información de ese medio y tratando de utilizar los materiales que existen, ¿no? Como eso es como muy extremo. Y después, en el otro caso, cuando ya hay velocidades y superficies que empujan a tomar otro tipo de decisiones, hay otro camino que quizás no sea tan ortodoxo como el que mencionaba inicialmente, de tomar lo que existe en el terreno y construir con eso, pero sí que persigue cierta conciencia de la construcción, desde el germen del proyecto, que es el diseño, ¿no? Teniendo en cuenta, como decía, cosas como orientaciones, aventanamientos, vientos predominantes, las tensiones del entorno, ¿no? Reconocer cuáles son los condicionantes del entorno, y después ya con la tecnificación de los materiales, tomar material, comprar y utilizar materiales que sabemos que son reciclables, que sabemos que tienen una cadena de suministro que asegura que desde que se manufactura hasta que se dispone finalmente está todo controlado y los residuos son tratables o son biodegradables y demás.
Lo que sí, lamentablemente, no existe, yo siempre digo, no existe el rozamiento cero, ¿no? Como en física. Y en la naturaleza Ujú, pasa algo parecido. Lo que sí se puede es construir con cierta conciencia de no agotar la fuente, ¿no? O sea, uno puede, en el mismo momento que va solicitando que la fuente le entregue material para manufacturar, ir, en el caso de los árboles, que es el caso más representativo, ir plantando árboles en función de ujú. que uno va deforestando, que bueno, que eso hoy es algo mucho más organizado, está muchísimo más controlado, pero que en algún momento lamentablemente fue algo totalmente, no estaba legislado Ujú. ni controlado, ni mucho menos, ¿no? Sí, tal cual. Y nuevamente eso lo podemos aplicar para todo, ¿no? Porque tú acabas de decir algo que me llama la atención mucho porque muchas veces cuando, aunque lo hemos hablado una y otra vez, como nuestro camino espiritual es único, es individual, cada quien va en su propio proceso, pero no hay que olvidar el entorno, ¿no? Esto que acabas de decir tú, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos avanzando en nuestro propio proceso, no podemos obviar que no hay un entorno, ¿no? Que no hay otras almas, que no hay un contexto, que no es lo mismo el lugar geográfico en el donde vivimos, ¿no? Tú te has estado moviendo mucho, ¿no? Eres un alma muy peregrina, ¿no? Que te has estado moviendo y la vida te ha estado moviendo. Es imposible, ¿no? Que no contemplemos el entorno y luego eso se nos olvida, ¿no? Y también esta cuestión de, porque luego, pues lo ecológico podemos pensar esto, ¿no? La celda solar y, o sea, sí está muy bien, ¿no? Que bueno, no nos vamos a cuestionar aquí si es ecológico y sustentable eso o no, pero sobre todo esta cuestión de la conciencia de esto, de no agotar la fuente. Me fascinó esa palabra que dijiste, esa frase, porque luego muchas veces así andamos por la vida, ¿no? Queremos y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y terminamos agotando la fuente, ¿no? Por decirlo así, que obviamente la fuente de vida, pues es inagotable, ¿no? Pero sí llega un punto en donde estamos agotando, ¿no? Nuestros propios recursos o estamos agotando los recursos del otro. Entonces, me parece súper lindo esta conciencia ecológica como tal, mucho más amplia, de este constante dar y recibir, ¿no? O sea, yo tomo de ti, la madera, de los árboles y de aquí hago madera, pero bueno, yo te regreso más, ¿no? De lo que tú me diste, ¿no? Y siempre este dar y recibir. Entonces, me encantó eso. Oye, Fer, y sé que te voy a hacer una pregunta a lo mejor un poco extensa, no sé, a ver cómo lo logramos, pero de todos los trabajos que tú has hecho, ¿cuál sientes que tiene como un mayor impacto en tu entendimiento de lo espiritual? O sea, de todo lo que has hecho, ¿cuál sientes que terminó diciendo, uff, esta realmente fue una obra que me enseñó mucho de mí? Em, Qué buena pregunta. Me quedé pensando en Ya algo sé, te que agarré en curva, como mencionabas. decimos aquí. No, 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 igual tengo una respuesta, pero me quedé pensando, y si me permitís, me gustaría ahondar en Por algo favor. de lo que Ujú. venías mencionando y después te respondo lo que me Sí, obvio. consultaste, que es que en esto que decís vos de reconocer el entorno, ¿no? Hay algo que tiene que ver, que en algún momento lo hemos comentado cuando hablamos, que cuando uno llega a un lugar, ¿no? Sobre todo cuando te dicen, bueno, mira, tenemos un lote, un sitio, un terreno, queremos Ujú, construir algo, uno llega, ¿no? Y cuando uno llega, hay un montón de información flotando, ¿no? Que eso se percibe, es netamente sensorial. Uno llega y empieza a entender cómo pega el sol, cómo corre el viento, qué tipo ujú, de suelo hay, ¿no? Y si hay un árbol en el medio del terreno, se acerca a ese árbol y piensa si incluirlo o excluirlo del proyecto, y empieza a pensar las energías realmente que puede generar ese árbol a punto tal de condicionar el proyecto alrededor de un árbol, por ejemplo. Esa es la fuerza que tiene la naturaleza y la fuerza que tienen las tensiones propias de los del lugares, ¿no? espacio. De los Ujú, espacios, ¿no? Y en ese punto yo encuentro una conexión, Claudia, con el camino que nosotros recorremos, ¿no? En este llamado que tenemos a movernos, yo particularmente, eh, uno a veces tiene la sensación, ¿no? de que los caminos son como muy lineales, ¿no? Que ujú, salgo del punto A y voy al punto B en una línea ujú. recta, como en un movimiento rectilíneo uniforme, sin ningún tipo de variación, ¿no? Y
como que nuestro espíritu se inquieta un poco cuando creo que desde nuestro ego empezamos a decirnos cómo puede ser que demoro mucho en llegar no sé a dónde y que yo ya debería tener no sé qué cosa, ¿no? Y hago la conexión con un docente mío que admiro muchísimo, que considero mi mentor, decía, el proceso proyectual, ¿no? Y yo le voy a poner la palabra del espíritu, Mm, es como una espiral, ¿no? Y en una espiral uno va subiendo, pero si ok. mira de arriba la espiral hay un punto en el que pasa varias veces, por el que pasa varias Oh, veces. ujú, ujú, Entonces, en realidad el camino es eso, es sinusoidal, o es en espiral, es ascendente, o tiene sus idas y sus vueltas. Lo que sí yo puedo inferir es que a pesar de haberme retrasado o ir o no entender por qué la vida me estaba llevando hacia un lado o hacia otro, que parecía totalmente a contrapelo o a contramano de lo que yo estaba buscando, una vez que estaba en el lugar, con el tiempo empezaba a entender por qué estaba ahí, ¿no? O le encontraba yo una situación, ¿no? Con Belén, con mi novia, decimos, eh, nosotros modificamos esa frase que dice, si sucede, conviene, a si sucede, hacemos que convenga, ¿no? Entonces es como que encontramos todas estas relaciones. Los caminos de las búsquedas no son lineales, o por lo menos las mías, ¿no? Y lo que sí es en esos caminos laterales que parecen que no tienen nada que ver con el objetivo final, hay ujú, muchísima información, ¿no? tal cual. A mí, en mi visión particular, muchísima información de Ujú, mi búsqueda, que parece contradictorio, vas para otro lado, que no tiene nada que ver con el destino que estás buscando, y te ujú, dan muchísima más información que si hubieses caído en ese destino. Eso por un lado. Y lo que me preguntaba respecto a ¿cuál es el trabajo o proyecto que más me ha conectado con la espiritualidad? Yo el trabajo en el cual más he durado fue en la docencia. La ujú, docencia fue lo que me desconectó toda una búsqueda de reconocimiento y de ego muy fuerte que tenía, ¿no? Y que enseñar te pone en una posición sumamente solidaria, ¿no? Porque eh, fundamentalmente, más que enseñar, uno acompaña el proceso de aprendizaje de alguien, ¿no? ujú, Entonces, fundamentalmente uno tiene que tener como altas dosis de humildad, porque hay como una tendencia en la docencia a veces como de yo no sé si la palabra es enfrentar, pero como de frustrarse cuando el alumno no progresa al ritmo que uno espera, ¿no? Sin entender que las curvas de aprendizaje de cada uno ok, son todas distintas. Entonces, el primer trago de humildad que uno tiene que tomar cuando está en esa posición de acompañamiento de un proceso de aprendizaje es que tiene que tomar la forma del que tiene enfrente. Yo tengo que aprender a hablar para la persona que tengo enfrente, no para mí. ujú, Y como uno cuando habla más que hablar se escucha, ¿no? Entonces está por ahí más concentrado en escucharse y tratar de ver si lo que está diciendo es coherente, sublime, etcétera, que esas son cuestiones del ego. En realidad lo que tiene que tratar de entender es si tu receptor maneja el mismo lenguaje que vos y que vive la comunicación de la misma forma que vos. ujú, Porque hay gente que le gusta la seguridad, el aplomo al hablar, y hay otra gente que quiere que les hables de igual a igual, con paciencia, con tranquilidad, y eso es otra cosa que no es cuantificable. Es como tener enfrente a alguien y en un chasquido de dedos te das cuenta enfrente de quién estás y empezás a calibrarte y a modificarte y a tomar un poco la forma que el otro requiere para que los dos logren cosas. Yo logro la ujú, satisfacción de transmitir algo y el otro logra la satisfacción de conocer algo nuevo en algunos casos, ¿verdad? tal cual, sí. Ese sería
Bueno, de Mm. hecho, lo hacía gratis. Eso es algo que haría gratis toda la vida. Ya Es sé, algo es de las cosas que también compartimos. La verdad es que yo también me siento súper privilegiada de poder estar nuevamente en la docencia. Bueno, nunca lo he dejado, es algo que de una u otra manera ha acompañado mi vida entera, pero comparto contigo y comulgo con lo que dices de realmente el ejercicio de la docencia te pone en un lugar de servicio al otro como pocas otras profesiones, eso ¿no? es. Porque estás realmente, bueno, la docencia nuevamente, ¿no? Con esta mirada, te coloca de qué puedo dar de mí, la mejor versión de mí para que el otro pueda encontrar su mejor versión, ¿no? Que no se vuelva un reflejo mío, sino poder sacar la mejor versión del otro que tengo enfrente, ¿no? En este caso, el alumno. Y bueno, Fer, pues como te Eso que dije, mencionabas, sí, dime, sí, que se nos está acabando eso que el mencionabas, tiempo, cortito, ya ves. cortito. No, No, dime, cortito. dime. Eso que mencionabas de que el alumno se transforme en un reflejo tuyo, ¿no? Es Ujú, algo que uno de mis mentores nos decía como a rajatabla. No quiero que los alumnos diseñen como nosotros, que piensen claro, como nosotros. claro. Necesitamos crear adultos profesionales que tengan mirada crítica y que tomen decisiones por sí mismos, ¿no? Y Ujú. para mí eso es un objetivo duro, pero muy satisfactorio. Sí, y hermoso, hermoso. Bueno, Fer, pues te digo, como Bien, te lo decía, vamos a hacer ahora la meditación. Como te contaba en cada bien, uno de estos episodios, cerramos esto con un proceso de meditación para que podamos cada quien integrar lo que de aquí nos toca a cada quien. Entonces, bueno, pues te acompaño, digo, te pido que me acompañes cerrando tus ojos, bien. igual a todos los que nos están viendo o escuchando. Muy bien, y con tus ojos cerrados empieza, si lo necesitas, a acomodar tu postura, empezando por tus pies, por tus piernas, acomodando tu tronco, tus manos, tus brazos. Lleva ligeramente tus hombros hacia atrás y hacia abajo, soltando cualquier peso que vengas cargando sobre ellos en este momento. Alinea tu cuello y date la oportunidad de relajar cualquier músculo que sientas tenso, contracturado. Empieza a sentir y a escuchar cómo estás respirando. Si te sientes aún muy tenso, saturado, cargado, empieza a exhalar por tu boca, liberando todo ese exceso de energía caótica en donde sea que lo sientas. Si a lo mejor te sientes cansado, apático, toma una inhalación un poco más profunda, cargándote de energía renovada. Y exhalas eso que sientes por tu boca, lo que sea que sea. Empieza a tomar conciencia de tu mundo interior. Empieza a tomar conciencia de la diferencia del mundo exterior con todo lo que hay en tu mundo exterior. Y tomo conciencia de mi mundo interior, al cual solo puedo accesar yo. Este mundo interior que es el hogar, la morada de mi alma. Este mundo interior que es mucho más amplio que los límites de tu cuerpo físico. Y de manera objetiva, de la manera más neutral,
Observa cómo está hoy ese mundo interior. Si fuera tu primera vez entrando a este espacio, ¿qué sensación te da accesar a este mundo interior? Es un mundo que se siente sereno, o se siente caótico, se siente ruidoso, o se siente silencioso, sin juzgar o etiquetar, simplemente date el permiso de sentir cómo está hoy tu mundo interior. Y obsérvate a ti mismo como el arquitecto de este mundo interior, diseñando, creando estos espacios dentro de ti. Y observa y siente qué te pide tu mundo interior. A lo mejor pide orden, o pide expansión, o pide ciertos límites. A lo mejor pide que demuelas ciertas estructuras de este mundo interior que ya no sirven. A lo mejor te pide que construyas nuevos espacios que te permitan crecer, que te permitan conectar aún más contigo. Empieza a conectar con tu alma, entendiendo que este mundo interior es su morada, es su hogar. Escucha, ¿qué necesita tu alma? A lo mejor necesita que abras más ventanas, que dejes entrar más luz. A lo mejor necesita que mires esos rincones de todas las historias, de todas las creencias, de todas las emociones que has ido arrinconando. A lo mejor necesita más vida. Empieza a hacer los ajustes internos, tomando en cuenta que en este espacio no hay limitación. Empieza a tomar nota interna de lo que tu alma te pide, para que esta morada interna sea justo el espacio en donde tu alma pueda crecer, pueda expandirse. A lo mejor te das cuenta que hay inquilinos que ya no tienen que estar en tu mundo interior, que le sigues dando espacio dentro de ti. O a lo mejor se siente muy solo ese espacio y necesitas ir trayendo más vida. Y mantente ahí observando y sintiendo cómo tu mundo interior se va transformando conforme vas tomando conciencia de esto.
y sobre todo, tomando con soberanía la responsabilidad de este mundo interior, tomando conciencia de que de este espacio eres 100% responsable. Le pedimos a nuestra alma, a nuestros guías, que nos sigan ayudando a mirar, a escuchar todos los ajustes que necesitamos hacer en este mundo interior. Vuelve a conectar con tu cuerpo, con tu respiración. Y de a poquito, conforme se vaya sintiendo bien, empiézate a mover. Y cuando esté bien para ti, puedes regresar y abrir tus ojos. Ujú. Pues muchas gracias, Fer. Y bueno, pues ya los últimos minutitos que nos quedan, ¿cuáles serían tus últimas palabras para cerrar este episodio? Uy. em, Voy a apalancarme en dos frases. Una es de Peter Drucker, que es uno de los padres del management, de la gestión Ujú, de proyectos, que dice que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo, ¿no? ujú. Y la otra es de Einstein, que dice que somos arquitectos de nuestro destino. Tal cual. Pues te agradezco muchísimo, muchísimo este espacio. Disfruté muchísimo esta charla contigo. Sé que nos dejas mucho aprendizaje, sé que nos dejas la posibilidad de mirar partes de nosotros que no habíamos podido mirar. Y bueno, pues les agradecemos también a todos los que nos vieron en vivo, los que nos vieron después. Y como siempre lo digo, si tú sientes que esta es información que le puede servir a alguien más, te agradeceré lo compartas. Este espacio es justo para eso. Y Fer, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Besos a Belén. Gracias por estar en este episodio y compartirnos desde el corazón lo que eres. Otro para vos y gracias por la invitación. Gracias, pues estamos en contacto. Muchas gracias amigos y nos conectamos en el siguiente episodio.